van a tu casa Sí. y tocan el timbre, o sea, intentan entrar. Sí, el primer día ellos tocan, se bajan dos sujetos. Bueno, esto fue algo bastante sanador, bastante reparador colectivamente hablando, porque fue ver el brazo de la justicia alcanzar a un tirano. Y Andrés, hablando de Delcy Rodríguez, ¿tú crees que es un muñeco, es decir, es una dictadora interina, narcoterrorista y coasesina? ¿Cuánto daño ha hecho Zapatero a Venezuela? Muchísimo, ha hecho muchísimo daño. Y bueno, sabes que el helicoide no es una opción, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de irme. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio más del Cubo de Álvaro Podcast. Antes de comenzar, me gustaría agradeceros vuestro apoyo, vuestro cariño, porque entre todas las redes que tenemos, YouTube, Instagram y TikTok, hemos superado el 1,5 millones de visualizaciones. Así que muy agradecidos. Ya sabéis que tenéis que darle a suscribiros, darle a me gusta, compartir el contenido y si podéis hacer un pequeño comentario pensando lo que queréis que hay dentro del cubo, sería fantástico. Hoy nos acompaña Andrés Villavicencio, abogado, exiliado político de Venezuela aquí en Madrid, un auténtico torbellino mediático. Andrés, bueno, es que lo vais a conocer. Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? No, pues muy bien, muchas gracias por invitarme, Álvaro. Andrés, mira, me gustaría empezar la primera pregunta y sería, vamos al grano, vamos rápido, ¿por qué huiste de Venezuela? Mira, yo huí de Venezuela porque Venezuela tiene una dictadura, esa es la realidad. En Venezuela, lamentablemente, está prohibido ser opositor. Yo fui testigo electoral, es lo que ustedes acá en España llaman un apoderado, básicamente el representante de una candidatura, el representante de un partido, en una mesa electoral que se encarga de estar allí velando por la transparencia del proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en Venezuela, para hacértelo lo más corto posible, en Venezuela tenemos el voto electrónico. Nosotros votamos en una máquina y al finalizar el proceso, esa máquina emite un acta con el resultado, que contiene cuántos votos ha sacado cada candidato y además un código QR que hace el acta única. Entonces, en mi centro electoral, que era un centro electoral que tradicionalmente votaba por el chavismo, de un barrio muy obrero, donde había mucha pobreza, donde el Estado ejercía coacción social, entre otros abusos, donde normalmente se imponían. Cuando se imprimen las actas, el resultado fue Nicolás Maduro 195 votos y Edmundo González 1046. Habíamos sacado 82% y para mí era suficiente ver esas actas para saber que habíamos ganado. Es como si te doy una equivalencia acá en España, sería como que de repente tuvieras unas actas de un pueblo abertzale del País Vasco donde el PP obtiene 82% de los votos. O sea, te basta ver esas actas para saber que ganaron, ¿no? Y del mismo modo al chavismo para saber que habían perdido. Yo hago públicas mis actas, había más de 200 vecinos afuera esperando conocer el resultado, yo lo leo, un vecino me graba, ese video se hace viral y al día siguiente yo tenía a la DGSIM, que es la Gestapo del régimen, la Dirección General de Inteligencia Militar, aparcado frente a mi casa. Y gracias a una llamada yo pude huir a tiempo antes de que fuera demasiado tarde porque mi sitio de reclusión iba a ser el helicoide, un centro de torturas, el peor centro de torturas del chavismo y afortunadamente me pude escapar. Y, claro, van a tu casa Sí. y tocan el timbre, o sea, intentan entrar. Sí, el primer día ellos tocan, se bajan dos sujetos, el vehículo era un Chevrolet Aveo verde sin matrícula, ¿no? Se bajan dos personas, tocan la puerta y los atiende mi hermano. Él abre la puerta, típica casa venezolana que tiene una puerta y una reja. Él abre la puerta y con la reja en medio tienen la conversación. Y ellos preguntan, ¿aquí vive Andrés Villavicencio? Y mi hermano les contesta, sí, ¿por qué? Y ahí ellos mintieron, ellos dijeron que eran técnicos de la empresa que nos presta el servicio de internet, que habíamos reportado una avería y que ellos necesitaban ingresar a la vivienda para repararla. Y era falso, no habíamos hecho ningún reporte. Tiene una breve discusión con mi hermano cierra la puerta y vemos por la ventana cómo ellos regresan al auto y hacen fotos y videos en mi casa. Se van. ¡Qué miedo! No, de verdad que fue una experiencia muy desagradable y los días siguientes se repitió lo mismo, pero nunca más tocaron la puerta. Vale. Entonces, entre esos días, a mí me anularon mi pasaporte. ¿Sabes qué? La anulación, que es arbitraria y que es una violación a tus derechos de la identidad, ellos no te envían una notificación por SMS ni te envían una notificación por correo electrónico.
¿Por qué? Porque lo hacen con doble trampa. Si a ti, Álvaro, te anulan el pasaporte y tú no lo sabes y se te ocurre ir a un aeropuerto, Te atrapan. te atrapan, exactamente. Entonces tú tienes que ingresar a tu usuario SAIME, que es el sistema de identificación de Venezuela, y revisar el estatus de tu pasaporte. Cuando yo veo que se viraliza, que a mucha gente se lo están anulando, yo entro a ver y me consigo la palabra anulado en mayúscula, en letras rojas, y ya sabía que no era posible para mí salir por caminos regulares. Aún así, yo había tomado la decisión de permanecer en Venezuela, pero el punto de quiebre llegó el sábado 10 de agosto. ¿Qué pasó el sábado 10 de agosto? Aparcó un vehículo distinto. Esta vez no era el Aveo, el Chevrolet Verde. Aveo verde de siempre, sino que era una Hilux Toyota dorada que sí tenía matrícula. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Yo le tomo una foto, se le envío a un contacto que cuando en Venezuela haya libertad podré echar este cuento con mayor detalle. Claro. Le envío esta foto y esta persona que tiene acceso a información en uno de los organismos del régimen, yo le digo, mira, está pasando esto frente a mi casa, si sabes algo sobre esta matrícula, házmelo saber para yo saber qué hacer. Y me dice, dame un momento. Yo recibo una llamada por WhatsApp de esta persona, atiendo y escucho las siguientes palabras. Si puedes irte, vete, que tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. Y me cuelga. Madre mía. Ya ni siquiera pude contestar. Entonces, Álvaro, yo ahí entendí que mi vida como yo la conocía había acabado. Yo tenía dos opciones. Yo o me entregaba o me iba. Claro. O vas Sí. al famoso centro comercial de compras Exacto. o te vas. Y bueno, sabes que el helicoide no es una opción, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de irme. Entonces hablé con mi madre, hablé con mis hermanos. Yo les dije que era algo muy grave, que no eran como los hechos de hostigamiento de los días anteriores, sino que iba a pasar ya mi detención y me tenía que ir. Entonces hicimos la maleta en menos de media hora juntos. Fue un momento muy doloroso, no te lo voy a negar. Y yo antes de sacarle el SIM card al teléfono, yo hice 2 llamadas. Sabes que ellos con el SIM card te pueden localizar. Sí, por GPS. Entonces, claro, entonces yo hice 2 llamadas por WhatsApp para cuadrar 2 cosas, que era un sitio donde esconderme y una persona que me pasara buscando para partir por tierra hacia Colombia. Claro. ¿No? Entonces, mi estado, que es el estado Falcón, si te tengo que hacer una equivalencia en España, sería como decirte que yo vivía en Asturias ¿Vale? y me tenía que pasar a Galicia para poder llegar a Portugal por tierra. Claro. Entonces, nada, yo logro salir de mi casa, a pesar de que él estaba aparcado enfrente, porque tuve la suerte de que mi casa queda en una esquina y donde él estaba aparcado no tenía visión hacia la otra calle. Vale. Donde tenemos él estaba donde está el portal y No la te ve, otra no te calle ve. es donde está el portón, el garaje donde están los autos. Y además eran las 8 de la noche, había un apagón, me imagino que si conoces venezolano esta palabra tiene que ser familiar para Sí. ti. No teníamos luz en ese momento y la oscuridad me ayudó a escapar con mi maleta hacia el sitio. A mí me pasan buscando por la madrugada y partí por tierra hacia Colombia, que tuve que salir por, nosotros le decimos las trochas, a los caminos irregulares, porque no podía salir por aduana por el tema de mi pasaporte anulado. Evidentemente. Claro, entonces, claro, y además, que esto también me lo han preguntado mucho, ¿cómo hiciste para viajar desde Medellín hasta Madrid si tenías el pasaporte anulado? Porque la anulación es arbitraria y solamente tiene efectos dentro de Venezuela. Que si tú estás dentro, no puedas salir y si estás fuera no puedas ingresar, pero una vez estás fuera, tu pasaporte está vigente Claro. hasta la fecha de caducidad, que en mi caso es octubre del 31. Y Andrés, yo creo que a la gente le gustará saber qué ocurre con tu familia, porque tú eres exiliado aquí en Madrid, y qué ocurre con tu familia en Venezuela, si están en Venezuela, que no Sí, lo sé. bueno, ellos no, ninguno participa en política de ninguna manera, fui solamente yo quien lo hizo. Sin embargo, el régimen no tiene escrúpulos y fíjate que a Edmundo González, el presidente electo, a quien obligaron al exilio también, Que arrasó en las elecciones del 24, ¿no? Si no me equivoco. así es, obtuvo el 70% de los votos. Y fue demostrado, además, porque las actas que recopilamos los testigos, y me siento muy orgulloso de poder decir que yo contribuí con 3 actas, a demostrar esa victoria. Fíjate, Álvaro, que quienes nos persiguieron jamás publicaron el resultado desglosado. Y eso es muy importante decírtelo. Tú sabes lo que es el resultado desglosado. Aquí en España, la misma noche electoral, tú ingresas al portal web de cualquier medio de comunicación y tú puedes ver el mapa de España y ver municipio por municipio, comunidad autónoma por comunidad autónoma, provincia Quién gana, por quién provincia. pierde, todo. Los porcentajes, ellos nunca publicaron eso. Para que tú tengas una idea de la magnitud del fraude, ellos leyeron una servilleta con unos números fraudulentos Vale. y nunca publicaron nada. Quienes sí los hicimos públicos, el resultado es real y que cualquiera lo puede ver desglosado en la página web resultadosconvenezuela.com,
es el resultado real con Edmundo con 70% de los votos. Pero volviendo a lo que me decías de mi familia, yo tengo una regla y es que yo no hablo jamás de los chavistas que están cerca de mi familia, de los locales del municipio en el que yo vivía. Porque mientras más cercana sea tu denuncia o sea tu mensaje al poder, es más probable que arremetan contra tu familia. Y yo, de todo esto, que yo no me arrepiento y que yo lo volvería a hacer, yo lo único que lamento es haber expuesto a mi familia durante el tiempo que estuve en Venezuela, después de las elecciones, porque, no tenían por qué vivir eso y por qué tener frente a tu casa un coche de inteligencia militar aparcado. Claro. Y es algo que sufríamos en familia porque era despertar todos los días, ver por la ventana el auto y no saber si ese era el día en el que iban a entrar a la casa, si ese era el día en el que nos iban a detener alguno de nosotros. Pero nunca más hubo un coche aparcado frente a mi casa desde que yo salí. Y ahora que ha pasado lo que ha pasado el 3 de enero y que en Venezuela comenzó la transición hacia la democracia, ahora esperamos que mucho menos. Y te digo lo siguiente. Fíjate que yo comentaba contigo el tema de las excarcelaciones. ¿Sabes que en Venezuela había 900 presos políticos hasta el mes de diciembre, hasta el mes pasado? Se han producido algunas excarcelaciones, van 150 de 900. Ha sido una liberación a cuentagotas. Y nuestra exigencia es que sean libres todos, claro, porque ninguno debió haber estado preso jamás, ni pasar una sola noche en las mazmorras del régimen. Pero nosotros en estos 27 años hemos vivido un fenómeno que se le conoce como la puerta giratoria. Y la puerta giratoria es ese juego macabro que tenía el chavismo de liberar un día a 40 presos políticos y esa misma semana detenía a 80 nuevos encarcelados más. ¿Qué marcaría la diferencia esta vez? Que luego de producirse las excarcelaciones, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, nunca más veamos nuevos presos políticos. Eso marcaría la diferencia. Claro. Eso sería lo que ustedes acá en España llaman la prueba del algodón, con el tema de la libertad y el nuevo siglo que se está abriendo en Venezuela, la no encarcelación de nuevos presos políticos. Y Andrés, yo creo que la audiencia, creo que está bien recordarles por qué ocurrió esto en Venezuela. ¿Cómo llegó Chávez al poder? Fíjate, lo de la llegada de Chávez al poder fue una cosa que obedecía a un cierre de ciclo. En Venezuela hubo un bipartidismo que gobernó durante 40 años. Nosotros tuvimos una gran alza de los precios del petróleo en la década de los 70, que se tradujo en un estado hipertrofiado, que creció mucho, que hubo una sensación de crecimiento. Creció mal. Exactamente. Entonces, como todo estaba amparado en ese precio exorbitante del barril del petróleo, cuando el precio baja, era insostenible ese estado monstruoso y comenzaron los recortes. Esos recortes se tradujeron en un incremento de la inflación, en que se licuaran los ahorros de mucha gente, en que la pobreza subiera cierto porcentaje. Inflación. Etcétera, claro. Y eso generó un descontento con el sistema que Chávez supo capitalizar muy bien. Y manejar en su favor. Claro, Chávez se da a conocer con un golpe de Estado, 2 golpes de Estado. El primero fue el 4 de febrero de 1992 y el segundo lo organizó desde la cárcel y se llevó a cabo el 27 de noviembre. Fue la primera vez, por cierto, Álvaro, que se bombardeó Caracas. Porque he visto gente, por lo menos de Podemos, diciendo un bulo de que qué vergüenza que Venezuela haya sido bombardeada por primera vez. No, ya fue bombardeada. Ya fue bombardeada y fue por Chávez, sí, que ellos glorifican, que ellos exaltan y que a ellos les parece muy bien. Luego de eso, Chávez fue encarcelado y llegó a la presidencia un señor de apellido Caldera que decidió sobreseer su causa. Fue una figura parecida al indulto. Y además, Chávez siendo el candidato más inhabilitable de la historia de Venezuela, porque era un militar golpista, no lo inhabilitan, claro, y le permiten competir. Y era tan democrático el sistema que Chávez gana y les reconocen su victoria. Pero ¿qué hizo Chávez? Hizo lo que acostumbra hacer el populismo de izquierda, que una vez que llega al poder... inhabilita el resto de órganos. Claro, ellos ven la democracia, este símil me gusta mucho, que ellos ven la democracia como una especie de escalera a la que ellos se suben y una vez arriba la quitan para que no se suba nunca más nadie. Claro. Y entonces, claro, ¿qué comenzó a hacer el chavismo? El secuestro de los poderes. Lo primero fue que ellos no tenían una mayoría parlamentaria al momento de llegar al poder y ellos se valieron de pactar con un grupo a cambio de ciertas prebendas el asalto de las instituciones públicas venezolanas. Entonces, de las primeras cosas que asaltó Chávez fue el canal del Estado venezolano, que lo convirtieron en una herramienta de propaganda del Partido Socialista. Lo siguiente fue la Fiscalía General de la República, que nombraron a dedo a un militante del Partido Socialista también. Promovieron una reforma que era más que una reforma y más que una enmienda, fue literalmente una nueva constitución. Y luego de esa nueva constitución, ellos
asaltaron el Poder Judicial, que ese fue el último escaño de lo que quedaba de institucionalidad en Venezuela, y al haber arrasado con todos los poderes y al haber secuestrado todas las instituciones, el régimen chavista quedó blindado contra la gente y los venezolanos nos quedamos sin instituciones a las que poder acudir en busca de garantías constitucionales, en busca de respeto a la ley. El chavismo se dedicó a ideologizar a la Fuerza Armada, se dedicó a ideologizar y destruir por completo el oficio público como carrera. En Venezuela el oficio público se convirtió en un aguantadero de la política, donde la meritocracia se exterminó y lo que se convirtió fue en una especie de festival de enchufes. O sea que hacían, perdona que te corte, hacían apología al, ¿cómo lo llamaría? A la fuerza. Así es, y no solamente eso, Álvaro. En Venezuela, una fecha sagrada a nivel militar es el 24 de julio. ¿Qué se celebra el 24 de julio? El natalicio de Bolívar, ¿no? Y se celebra haciendo un desfile en Los Próceres, que es como el equivalente al Paseo del Prado de ustedes, ¿no? Y el 24 de julio es el equivalente al 12 de octubre, es como el Día de la Hispanidad. Sí, sí. O sea, es una fecha Muy importante, muy importante. muy importante y con una majestad muy grande y que es de todos los ciudadanos. Pues el chavismo lo convirtió en una fecha de ellos y la Fuerza Armada gritaba consignas ideológicas, que si patria, socialismo, muerte, antiimperialismo, entre otras cosas que estaban al margen de la Constitución, pero como habían secuestrado todos los poderes, ningún delito lo pagaban y ningún delito lo respondían ante la ley. Y fíjate que esa degradación siguió hasta que llegamos al 28 de julio de 2024, donde ganamos unas elecciones y depravadamente se las roban. Edmundo González. Así es, y eso tiene como consecuencia, Álvaro, que llegáramos al 3 de enero. Y si llegamos al 3 de enero, donde la justicia tuvo que llegar a una acción de fuerza, donde se llevaran a Nicolás Maduro como el asesino que es, como el delincuente que es, Narcoterrorista. a ponerlo frente a la justicia, fue porque el chavismo nos empujó a ese escenario. El chavismo pudo permitir una transición democrática, reconociendo que había perdido y decidieron atrincherarse en el poder sobre la sangre y la represión del resto del país. Y eso, por supuesto, que iba a tener un desenlace como el que tuvo. Y Andrés, yo quería hacerte una pregunta. ¿Por qué el comunismo en toda la historia siempre ha fracasado? Allá donde fuera. Mira, porque es una ideología antinatura, ¿sabes? El ser humano es aspiracional, el ser humano siempre quiere vivir mejor. Eso de la justa redistribución de la riqueza es una estafa. Suena muy bonito. No, en la teoría es muy bonito, pero claro, pero es una utopía. Y no solamente es una utopía, sino que, primero, ¿quién lo va a repartir? Segundo, ¿en base a qué va a ser justa esa repartición? Tercero, ¿por qué a pesar de que el comunismo siempre fracasa y los países comunistas siempre terminan empobrecidos, por qué da la casualidad que el líder comunista sí termina siempre con un enriquecimiento inexplicable? El líder, el entorno del líder, esos siempre están en el poder y multimillonarios. Sí, fíjate que nosotros teníamos, fue el descaro que el chavismo, incluso Chávez llegó a decir varias veces que ser rico era malo. Puedes buscar la cita textual, mientras el tipo tenía un Rolex que valía 800 salarios mínimos venezolanos. Además de eso, tú puedes ver, había un tipo que fue el que más robó en el régimen chavista, fue un expresidente de PDVSA, de la estatal petrolera, Sí. que se llama Tarek El Aissami. Tarek El Aissami siempre decía, y esto también es una cita textual, la puedes buscar en YouTube, él decía, me gusta caminar los barrios más pobres, porque mientras más pobreza uno se consigue, hay más lealtad a la revolución. Claro. ¿Tú sabes cuántos robó él? Él robó 23.000 millones de dólares en un entramado de corrupción que involucró a PDVSA e involucró criptomonedas. Y él terminó preso, Álvaro, porque él hoy está preso, no por corrupto, sino porque le pincharon el teléfono y él estaba de manera unilateral negociando una transición, y tú sabes que en toda mafia es peor ser traidor que ser delincuente. Sí. Pero para cerrar lo que tú me preguntaste, ¿por qué el comunismo fracasa? Mira, el comunismo está destinado al fracaso, te lo digo sobre todo en Venezuela y en cualquier país, porque no ha nacido una mujer que desee que su hijo sea pobre. Y la repartición igualitaria de la pobreza y esa igualdad del todos para abajo, porque el comunismo nunca es la igualdad de todos para arriba, es sino hacer que la clase media sea pobre, hacer que el empresario se vaya, que el capital extranjero deje de venir, que el sector privado sea expropiado. Eso obedece a una nostalgia reaccionaria casi feudal, porque ellos se venden como algo revolucionario y muy nuevo, y al final son los atavismos más recalcitrantes de hace 6 o 7 siglos, y ante eso nos tenemos que rebelar. Y yo veo una sana rebelión cívica a nivel mundial hoy, sobre todo en la generación más joven, y eso me enorgullece,
de que el socialismo no funciona, de que el comunismo no es el sistema y de que lo que debemos perseguir y defender es la libertad individual. Y Andrés, hablando de libertad individual o colectiva, yo quiero hacer una mención a una tipa que se llama Arantxa Tirado, aunque no se lo merece, pero creo que tengo una responsabilidad moral de decir esto. Esta chica ocurren dos cosas y quiero que me des tu opinión. Uno, o recibe mucho dinero del gobierno de Maduro, o dos, está lista para ingresar en un psiquiátrico porque tiene ideas delirantes. Bueno, yo siempre lo he dicho, a mí no me consta que le paguen, pero si lo hace gratis me parece peor. Ella hace una defensa de lo indefendible, ella niega que una dictadura es una dictadura, ella ve golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos, porque cuando es 11 de septiembre, que se cumple el golpe de Estado que dio Pinochet, ella dice que fue terrible, que fue un atentado contra la democracia, pero cuando es 4 de febrero y se cumple aniversario del golpe de Estado que dio Chávez, ella dice, oye, qué levantamiento tan bonito y tal. Entonces obedece a una doble moral que por supuesto hay que condenar y que por supuesto es algo que ofende mucho, porque es ver gente que no ha sufrido los estragos de una dictadura defender esa dictadura por encima del dolor de quienes sí la hemos sufrido. Y Claro. es nuestro deber moral denunciarlo, señalarlo, retratarlo y condenarlo. Ella dice, ella se jacta y dice que, lleva 20 años estudiando en Latinoamérica, que ha vivido en Venezuela, habrá vivido en el Hilton, con un café por la mañana, ¿verdad? Con agua caliente. Yo es que no me lo creo. Sí, la no me lo experiencia creo. venezolana real, que es vivir sin energía eléctrica la mitad de la semana, que el agua le llegue a tu comunidad una vez al mes y cobrar un salario mínimo de menos de $100 y si eres un jubilado o un pensionado, una pensión de $2, esa experiencia ya no la tuvo. Si ya estuvo en Venezuela, seguramente tuvo esa experiencia premium de ver a Venezuela como una especie de parque temático Sí. comunista donde van a ver todos los fetiches estatalistas realizados, ejecutados y la gente empobrecida, pero Álvaro, Venezuela no es un parque de atracciones comunista, Venezuela es un país digno y estamos resueltos a ser libres. Es digno y es un país muy rico, es un país muy grande y tiene que ser un país libre, que es lo que se merece. Así es. Y mira, Andrés, quería enseñarte unas imágenes. Gacel, ¿se nos puede pasar la tablet? Te voy a pasar unas imágenes, quiero que veas el vídeo y luego te hago una pregunta. Vale. Mira, quiero que lo veas y luego te voy a hacer una pregunta sobre eso. Copy. Maintain altitude. Target confirmed inside residence. Godspeed. Let's do it. All units, authorization is green. City grid is down. Fence breached. You're clear. Move, move, move. Target secured. Copy. Heading home. Y quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué sientes tú como persona al ver esto y qué significa estas imágenes para el pueblo de Venezuela? Bueno, esto fue algo bastante sanador, bastante reparador colectivamente hablando, porque fue ver el brazo de la justicia alcanzar a un tirano que se creía impune, un tirano que asesinó a mucha gente, por ejemplo, en protestas, donde a pocas cuadras de realizarse esas protestas que estaban siendo reprimidas sin piedad, él estaba en una tarima bailando salsa sobre el dolor y sobre la muerte de muchísima gente. Esto obedece también a un tipo que se creía intocable, que pensaba que podía robarse elecciones, tener centros de torturas, dedicarse al narcotráfico y ser impune toda la vida. E incluso a él lo sorprendió porque No tú se lo ves, esperaban, no se lo esperaba, yo creo. hasta la semana anterior él incluso jugaba a retar a Trump diciendo nunca van a entrar y decía que Venezuela iba a ser el Vietnam latinoamericano y todo eso. Y fíjate que al final, una madrugada del 3 de enero, finalmente ingresaron y se lo llevaron en una operación que fue impecable. Y digo impecable porque, mira Álvaro,
que hubo 100 bajas identificadas, solamente hubo 2 civiles, el resto fueron 98 militares, de los cuales 32 eran soldados cubanos. Y sabes que a Maduro le preguntaron muchas veces si era verdad que existía la presencia de militares cubanos en Venezuela y él lo negó. Y no solamente que estaban presentes, sino que eran su guardia pretoriana. O sea, imagínate tú el nivel de cesión de soberanía nacional que es tener a la guardia presidencial de un jefe de Estado. ¿De otro país? ¿De un otro ejército, estado? de un ejército extranjero. O sea, pero tú tienes una idea de lo grave que estamos Nah, en es de locos. Venezuela en materia de soberanía. Y lo digo porque esta gente que sale a defender a Maduro hablan con la excusa de defender la soberanía de Venezuela, pero es que la soberanía de Venezuela estaba violentada hacía muchísimo tiempo. Y no solamente porque 32 soldados cubanos eran la guardia presidencial de Maduro. Más allá de eso, inteligencia cubana, el G2, vigila y hace inteligencia para espiar a la oficialidad media venezolana, evitando que hubiesen rebeliones internas a favor de la restitución del orden constitucional. Nosotros tenemos una oficialidad media que se le conocen como los comacates, que son los comandantes mayores, capitanes y tenientes. Nunca hubo un alzamiento por parte de ellos porque estuvieron siempre pinchados por inteligencia cubana y se arriesgaban, por supuesto, a acabar en centros de tortura como muchos Pues te voy a decir militares. una cosa, disculpa que te corte otra vez, pero Tranquilo. creo que ese servicio de inteligencia cubano no valió para nada, porque es que no acertaron. No, y no solamente eso, sino que se nota que a Maduro lo traicionaron. Es evidente. O lo sabían. Que un sector del chavismo lo traicionó, y no tengo duda de que fue Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez, si tú la ves los meses anteriores, finales del mes de noviembre, ella publicó un artículo en el New York Times, que era una foto de ella muy bien editada, con un titular que decía Delcy the Moderate. Entonces la estaban vendiendo, La moderada. sí, como el chavismo con el que se podía hablar, cuando el chavismo al final... Nunca ha querido hablar, además. No, y que ella representa también no solamente el ala comunista, recalcitrante, extremista del chavismo, sino que ella es otra hija de Chávez, con todo lo que eso significa. Ella tiene varias declaraciones públicas, Álvaro, diciendo que para ella y para su hermano, la revolución bolivariana fueron su venganza personal. Sabes que su padre era un guerrillero que en la década de los 60 se dedicaba al secuestro, a la extorsión, al asalto de bancos y fue dado de baja. Y ellos crecieron siempre con ese resentimiento de hacer realidad la destrucción de Venezuela como venganza y lamentablemente lo lograron, porque destruyeron el país. Y Delcy representa es eso, son los últimos estertores de un sistema que nos hizo mucho daño y que, espero yo, avance lo más rápido posible, porque entiendo el pragmatismo del presidente Trump de tener a alguien que desde dentro desmonte el sistema, porque Venezuela, volviendo a la idea anterior, está ocupada por mafias de todo tipo. Sabes que el sur del estado Bolívar, que es el sur de Venezuela, tiene el arco minero del Orinoco. Allí hay oro y ese oro está siendo depredado por mafias iraníes que ni siquiera es que le llevan el oro y acaba en manos del pueblo iraní. No, para nada. Acaba en manos del régimen teocrático o en manos de grupos terroristas islámicos. Y desde aquí yo quisiera decir que ¿Como están Hamás? protestando, como Hamás, por supuesto. Desde aquí yo quisiera decir que veo que están protestando en Irán y yo no puedo sino desear la libertad pronta del pueblo iraní que está siendo oprimido por un régimen teocrático condenable desde todo punto de vista, violando derechos humanos, asesinando personas por su preferencia sexual, evitando que las mujeres puedan ser libres. Y me sorprende mucho ver el silencio de esta izquierda que opina en todos los temas, menos en los temas en los que realmente hay que ponerse al lado de los derechos humanos. Esta gente que habla de Venezuela guarda un silencio cómplice con el régimen teocrático iraní, y cuando habla de Venezuela es para defender al dictador, no para ponerse al lado de los venezolanos. Esto Claro. también lo retrata. Cuando tú te vas al oeste de Venezuela, el oeste de Venezuela está tomado, sobre todo la frontera colombo-venezolana, por la guerrilla narcocolombiana llamada la FARC. Sabes que en el año 2014 ellos hicieron un proceso de desmovilización. Algunos entregaron las armas y otro grupo no lo quiso hacer. Y saltaron a Venezuela. Exacto, quienes no entregaron las armas cruzaron la frontera del lado venezolano y siguen cometiendo los mismos delitos, pero con el amparo del Estado chavista. Y además de esto, paramilitares colectivos, que yo sé, Álvaro, que de este lado del Atlántico la palabra colectivo quizá tiene una connotación distinta. Autobús. Pero en Venezuela son grupos paramilitares armados que delinquen también al amparo del chavismo. Entonces, desmontar todo esto no va a ser algo rápido, va a ser algo que se hará a la brevedad posible, pero de manera ordenada, porque es necesario garantizar el no retorno, garantizar el orden, garantizar la libertad, la seguridad, la paz de Venezuela, y en eso estamos desde el 3 de enero. Y Andrés, hay una cosa que me hace mucha gracia, que ahora todo el mundo dice, no, es que Trump ha entrado ilegalmente en Venezuela y se ha llevado al presidente.
Yo no lo veo así. Es que ha sido una recogida de un paquete. Así es, fue una extracción. Ha sido una recogida de un paquete. Y luego hay muchas voces que gritan muy alto, es que Venezuela le va a entregar el petróleo a Estados Unidos. Pero, con perdón, coño, si es que Venezuela lleva 30 años siendo expoliada por Irán, China y Rusia. Y Así nadie es. dice nada. Así es. Y no solamente eso, sino que esa preocupación por nuestra soberanía, además de que es falsa, llega 27 años tarde. Venezuela ya estaba siendo saqueada no solamente por los tres que tú mencionas, sino además por Cuba, que Cuba tiene unos acuerdos con Venezuela donde prácticamente les regalamos petróleo a cambio de que ellos nos den una inteligencia militar que sirve para espiar a los militares patriotas y evitar que hayan rebeliones a favor de la restitución del orden constitucional. También crearon un sistema que se llamaba una red de misiones que tuvieron cierta popularidad en los primeros 6 años del chavismo, que eran unas misiones, por ejemplo, había una que se llamaba Barrio Adentro, que era llevar médicos cubanos a los barrios más pobres. Que eran muy buenos, por cierto. Los médicos cubanos eran muy buenos. Sí, muy pero preparados. pero ese pago que se daba por ellos no llegaba a los médicos cubanos, sino que se lo quedaban los hermanos Castro. Y además de eso, sirvió para que esos módulos de la misión Barrio Adentro destruyeran la red tradicional de salud venezolana y ahora, hoy por hoy, años después de aquella medida populista, no están ni los módulos de Barrio Adentro ni están los hospitales venezolanos tradicionales. Acabaron con el sistema de salud. Eso sumado, Álvaro, a que tenemos unos contratos con China que son unas cláusulas leoninas, donde Venezuela siempre pierde y el régimen chino siempre gana. Y fíjate que algo que me causó gracia, ¿no? Que, como dice un refrán, sería cómico si no fuera trágico, pero el chavismo que está esperando que el régimen chino se solidarizara con ellos y No han movido un dedo. No han movido un dedo, solamente dieron una declaración para recordarle a Delcy que tiene una deuda de 20.000 millones de dólares. Es decir, le lanzaron la factura. Fue lo que hizo el régimen chino. Y esto es grave porque al final lo vamos a pagar somos los venezolanos, no lo va a pagar el chavismo, y esto es uno de los grandes retos de la próxima década venezolana. Poner las cuentas en orden y comenzar a desmontar el Estado hipertrofiado para que tengamos un país en libertad que permita la prosperidad a través del esfuerzo propio y a través del esfuerzo individual. Y Andrés, hablando de Delcy Rodríguez, ¿tú crees que es un muñeco, es decir, es una dictadora interina, narcoterrorista y coasesina? Sin duda alguna, Álvaro, lo es, pero ella está tratando de blanquear su imagen porque lo que Delcy quiere es negociar una amnistía y tener su impunidad, ¿no? Y acabar sus días en Moscú o en Estambul. Y yo creo que, a ver, desde el punto de vista personal, claro que yo quisiera verlos a todos tras las rejas, pero si el costo de que Venezuela sea libre y que el sistema chavista sea desmontado es una futura amnistía Un pequeño para precio Delcy, que hay que pagar. es una amnistía para Delcy por desmontar el sistema chavista, oye, yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos estaríamos dispuestos a eso. Yo siempre trazo una línea moral de acuerdo al tema de amnistías, y es que la línea moral que yo trazo es haber violado derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se trata de venganza ni de retaliación, se trata de hacer justicia y se trata además de que sea algo sanador, porque es sanador que una madre de un hijo asesinado en centros de tortura pueda ver al torturador de su hijo tras las rejas, luego de realizarse un juicio justo y luego de que se le imputen todos sus delitos y que responda ante la justicia y ante el país. Eso tiene que ocurrir. Yo no quiero la impunidad de los torturadores. No la quiero. Y no se trata de venganza, se trata de que no queremos que... Justicia. Claro, no queremos que escapen del brazo de la justicia, queremos que los alcance. Y yo estoy seguro que dentro de las negociaciones esa línea moral va a estar allí. Los que violaron derechos humanos serán sentenciados. Y Andrés, al hilo de esto, me encantaría hablar de Diosdado Cabello, Sí. de su papel en el régimen venezolano y del Pollo Carvajal. Bueno, el Pollo Carvajal es relevante, sobre todo aquí en España. Es posible que Zapatero esté muy nervioso con esa audiencia porque el Pollo Carvajal ha hablado mucho de él y las pruebas las va a presentar en febrero. Y decirte una cosa, Álvaro, el Pollo Carvajal no es cualquier chavista. El Pollo Carvajal llegó a ser un general a cargo de la inteligencia bolivariana. Él estaba a cargo del SEBIN y cuando él cae en desgracia, que es detenido por narcotráfico, recuerdo que Diosdado Cabello se pronunció diciendo que él era su amigo de toda la vida y que él haría lo posible por la libertad del Pollo Carvajal. Cuando el Pollo Carvajal decide declararse culpable de narcotráfico y comenzar a colaborar a cambio de la reducción de penas, que es mucho de lo que esta gente termina haciendo, entonces Diosdado Cabello cambió el discurso en torno a él y ahora se refiere al Pollo Carvajal con la clásica ese señor del que usted me habla. Como Sánchez y Ábalos. Algo Mira, parecido. Hablando de Ábalos también va a tener muchas cosas que explicarse. El Pollo Carvajal habla porque Ábalos tuvo esa infame reunión con Delcy,
de la que nunca nos explicó qué fue lo que hablaron o qué fue lo que le trajo, ¿Qué negoció? qué negoció. Y yo creo que Ábalos también pudiera aclarar mucho en torno a qué representa Delcy y qué es la figura de Delcy para los venezolanos y cómo ha sido esa política internacional del chavismo siempre ligada al crimen, a la extorsión, el intento de blanquear una dictadura. Y nos gustaría saber a todos cuánto daño ha hecho Zapatero a Venezuela. Muchísimo. Ha hecho muchísimo daño. Él, desde el año 2018, sobre todo, que en el año 2018 hubo una reunión en República Dominicana con una delegación de la oposición y una delegación del chavismo para negociar condiciones electorales en una elección presidencial. ¿Qué pasó? Que habían unos árbitros supuestamente neutrales, internacionales, de los cuales formaba parte Zapatero. Y fíjate, Álvaro, que quienes participaron en esa delegación, como se negaron a aceptar las condiciones que el chavismo estaba dando, tuvieron que irse al exilio, nunca pudieron volver a Venezuela, y Zapatero se quitó la máscara ese año y desde el 2018 en adelante ha sido abiertamente una ficha del régimen. Nosotros lo decimos en Venezuela. Al final no eran 2 hermanos Rodríguez, eran 3 hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero. Juntos haciendo lobby por el régimen y Zapatero se convierte, que esto se dice pronto, pero es que no solamente es en España la ficha más importante del sistema chavista, es en toda Europa. Zapatero hace lobby por la dictadura chavista todas las semanas a favor del levantamiento de sanciones, de blanqueamiento de imagen, de no llamarles dictadura, sino decir que es como una democracia con matices autoritarios, buscando estos eufemismos para disfrazar la realidad. Y la realidad es la que todos conocemos. Es una dictadura que viola derechos humanos y que debe ser condenada por el mundo libre para que pague ante la justicia y para que los venezolanos tengamos un país en libertad. Y hablando de libertad, ¿puedes contar un poco la historia del helicoide y de la tumba, ¿no? Que son centros de tortura muy icónicos. Sí, claro, que te digo, hay muchos, lamentablemente hay muchos, pero estos son los más famosos. El helicoide no era un centro de torturas desde su fundación, fue un centro comercial que se creó en la década de los 50. Era un centro comercial faraónico, Álvaro, una cosa gigante, muy adelantada a su época. De hecho, Salvador Dalí dijo que era una obra magnífica, faraónica. Sí, así es, porque tiene esa figura helicoidal de varios pisos, tenía helipuerto, tenía 2 ascensores de lujo y era pensado para ser un centro comercial, un shopping mall. ¿Qué pasa? Que el empresario que estaba detrás de esto, o el grupo empresario que estaba detrás de esto, quiebra y la infraestructura es estatizada pocos años después. Luego el chavismo, cuando llega al poder, lo convierte en un centro de torturas y lo convierte, nosotros lo decimos, es como la estrella de la muerte del socialismo del siglo XXI. Y la tumba es otro centro de torturas que no está ubicado precisamente en el helicoide, sino en la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Es otra infraestructura que le dicen la tumba porque queda, creo que 6 pisos abajo, o sea, es como un sótano 6, donde se llevan a presos políticos a hacerle lo que se conoce como tortura blanda. ¿Qué es la tortura blanda? Que te ingresan a una celda donde tú no tienes acceso a luz solar, donde te ponen una temperatura muy baja, donde está vacía por completo esa celda, donde tú pierdes la noción del tiempo. Qué horror. Tú no sabes si es de día, si es de noche, donde te dan comida una vez al día, donde, bueno, a nivel psicológico, fíjate que fue tanto el daño que muchos familiares de presos políticos denunciaron que en el helicoide y en la tumba estaban caminando celda por celda, esbirros del régimen, con una bala en la mano, diciéndoles, el día que entren los gringos, esta bala es para ti. Y celda por celda, celda por celda. Y es un tema psicológico que al final... Terrorífico. Imagínate cómo puede salir alguien luego de estar años padeciendo eso día tras día. Y hay testimonios de gente excarcelada. Hay incluso, no sé si has escuchado hablar de un proyecto que se llama Realidad Helicoide. Sí. Unos lentes de realidad virtual. Una recreación del Sí, sitio. de cómo es por dentro, de cómo es el horror del régimen, el horror de las torturas. Y ha hecho Víctor, se llama quien lleva este proyecto, y ha hecho un trabajo increíble llevando por el mundo estas gafas de realidad virtual para que la gente experimente lo que han experimentado tantos presos venezolanos. Y es una pena, porque estoy aquí súper a gusto contigo, pero se nos está acabando el tiempo. Y bueno, la siguiente pregunta sería la realidad de Pablo Iglesias, Monedero y Podemos respecto al gobierno chavista. Bueno, es un blanqueamiento que es genuinamente repugnante. Yo creo que el peor de todos ha sido el de Monedero. Monedero fue capaz de ir en enero del año pasado al helicoide
a impartir un taller sobre derechos humanos. Madre mía. O sea, imagínate tú el tipo de ser humano tan desprovisto moralidad. de moral, tan desprovisto de principios que tienes que ser para tener la capacidad de ir a un sitio de torturas a hablar de derechos humanos como si no pasara nada, ¿no? No solamente eso, sino que él participó en la última campaña de Nicolás Maduro, estaba en sus tarimas, bailaba con él, hablaba de democracia. Cuando ves el caso... Ya no baila. No, ya no baila, ni él ni Maduro. Y Pablo Iglesias es un tipo que hizo un homenaje en el año 2013, cuando Chávez muere, acá en Madrid, y entre todas las cosas que dijo, una de las cosas era que ese era su modelo, que él miraba la revolución bolivariana en Venezuela con envidia, porque era el modelo que él quería aplicar en España. ¿Y cuál es el modelo chavista? El de las expropiaciones, el del control cambiario, el del asalto a la televisión pública, el del asalto a los poderes del Estado, el de la concentración del poder, es decir... Control, miedo. El control, el miedo, el empobrecimiento, ese es el modelo de Pablo Iglesias. Y yo creo que los venezolanos que vivimos en España tenemos la obligación moral de denunciar la oscuridad que representa Podemos para este país, porque es una oscuridad que nosotros conocemos muy bien y es una oscuridad que nosotros hemos padecido ya. Y no solamente ellos, sino también partidos como Bildu. Bildu marchó en Bilbao a favor de Nicolás Maduro. Y ese es un apoyo, Álvaro, que yo no quisiera. Y son tener socios jamás. del gobierno. Yo te digo una cosa, Bildu es un apoyo que yo les regalo a Delcy Rodríguez. Yo ese apoyo no lo quiero. Y me ofende especialmente que utilizaran mi bandera, gente que no es de mi país, enarbolaran mi bandera para defender a un narcotraficante que había sido detenido por violar derechos humanos, por robarse unas elecciones, por asesinar gente, por desaparecer gente, por torturar. Y lo hacen sin haber sufrido los estragos de la dictadura que ese tipo representó. Y lo hacen además, como te decía al principio, sin ser venezolanos. Esta gente que le gusta hablar de apropiación cultural, esa es la verdadera apropiación cultural, Álvaro. Buscar la bandera de un país en el que no naciste para defender un dictador cuya dictadura no padeciste. Y claro que a los venezolanos nos ofende y claro que los venezolanos tenemos que decirlo. Y además te agrego otra cosa. Fíjate cómo estas últimas semanas, con lo que ocurrió en Venezuela, ha servido para mostrar el verdadero rostro de la extrema izquierda de este país. Ellos que van con el rollo de que ningún ser humano es ilegal, de que en España cabe todo el mundo, pero si eres venezolano, no. Si eres venezolano, entonces comienzan a llamarte parásitos, como la diputada O gusanos. Velarde, de Podemos, o gusanos, como el escritor Antonio Maestre, o facha pobre, como le dijeron a un venezolano que trabaja en una empresa de delivery y se acercó a la protesta comunista del Partido Comunista y de Podemos que había en Serrano frente a la Embajada de Estados Unidos a increparlos y le gritaban cállate facha pobre, porque además de ser xenófobos son clasistas, son una especie de pijoprogres privilegiados que juegan a hacer la revolución como Tancredi en El Gato Pardo Un y al juguete. final es una gente que desde el Starbucks de Gran Vía tuitea viva la revolución, pero no saben lo que es tener una semana sin electricidad, no saben lo que es tener que hacer una fila de 12 horas para comprar harina, no saben lo que es tener que vivir sin combustible, no entienden la dimensión de la destrucción que esto representa y por supuesto que los venezolanos lo vamos a señalar, lo vamos a condenar, lo vamos a retratar y sobre todo, Álvaro, cientos de miles de venezolanos ya votan en España y cuando vayan a votar van a recordar el artículo de Antonio Maestre y Antonio Maestre lo va a pagar electoralmente. Lo dicho, se nos acaba el tiempo, pero mira, a todos los invitados les hago una pregunta, por cierto, que me gustaría contar contigo más adelante, porque es Cuéntalo que conmigo. no hay tiempo, o sea, es que hay tantas cosas de las que hablar que estaríamos horas. A todos los invitados les hago la misma pregunta. Andrés, ¿cuál ha sido tu peor y tu mejor momento en tu vida en general? Mira, yo creo que el peor momento fue en el año 2017. El año 2017 la crisis de Venezuela alcanzó su punto máximo. Era la peor inflación, era el peor desabastecimiento y era la mayor destrucción de los servicios públicos. Es decir, era más tiempo sin luz, sin electricidad, más tiempo sin agua, era imposible ahorrar, era imposible tener poder adquisitivo, era imposible poder comer bien. Fue ese año la primera vez que yo supe lo que era acostarse sin comer. Yo nunca en mi vida lo había experimentado. Y fue ver compañeros que toda la vida habían sido gordos, verlos raquíticos y saber lo que estaba pasando, saber que no estaban comiendo. Era ver a mi madre llorando porque no conseguía medicamentos para mi abuela. Era ver amigos en la universidad vendiendo
Hubo uno que tuvo que hasta vender su cama para poderse ir en autobús hasta Bueno. Lima a trabajar y poder enviarle remesas a su familia porque su familia estaba pasando mucha hambre. Y nada, eso fue el peor momento de mi vida, sin ninguna duda. Y el mejor momento de mi vida, yo lo recuerdo muy claramente, fue en mayo de 2020. Yo recuerdo que estaba en una situación económica gravísima y yo comienzo a buscar un trabajo en remoto. Porque algo que se puede hacer en Venezuela es, a pesar de la crisis, si sabes hablar inglés, yo tuve la suerte de que lo puedo hacer, buscar buenos trabajos online, ¿no? Y recuerdo que yo tuve una entrevista con era un canadiense que se llama Jonathan, que era el reclutador de esa empresa. Y fue una llamada de media hora por Skype, esa entrevista de trabajo. Y él al final me dice, mira Andrés, te voy a ser sincero, me gustó mucho tu perfil, pero queremos entrevistar por lo menos a 3 personas más. Entonces te estoy avisando. Y bueno, Álvaro, yo soy venezolano. Tú a mí me dices te estoy avisando y yo asumo que nunca más voy a saber de ti. Claro. ¿No? Pero 2 días después me llega un correo electrónico diciendo, Andrés, el trabajo es tuyo, puedes comenzar mañana. Y yo recuerdo que la compensación salarial era muy buena y yo sabía que eso iba a representar un cambio en la calidad de vida de mi casa. Claro. Y yo tuve siempre claro que como que mi mayor aspiración en ese momento era que yo quería sacar de la pobreza a mi mamá. Y me acuerdo que fui a su cuarto y nos dimos un abrazo y le dije que ya tenía el trabajo. Qué bonito. Y fue un momento muy que recuerdo con mucho cariño y es Emotivo. el mejor momento de mi vida, sin duda alguna. Qué bien. No, suena súper gratificante para todo lo que habéis pasado. Me parece increíble. Y mira, pues como te he dicho antes, a todos los invitados les damos el cubo de Álvaro, el cubo secreto del programa, Vale. pero con 2 premisas. Vale. Puedes abrir lo que hay, o sea, puedes abrir el cubo, A ver. pero no puedes decir lo que hay dentro, Ah, vale. ¿vale? Y lo abro frente a cámara. Eso es, Claro. se lo enseñas al público. A ver. Un segundito, Andrés. Muchas gracias. Vale. Ya, déjame también que me puedo acomodar aquí el pantalón. Un momento. Ya, yo te aviso. Dame un momento. Eso, me avisas. Y la luz. ¿Ya? Sí. Vale. A ver. Muchas gracias. A ver qué tiene. Ok. Muy bien. Creo que te vendrá bien. Sí, sin duda. Sin duda. Muchas gracias, Álvaro. Oye, Andrés, de verdad, ha sido un auténtico placer, lo he disfrutado, se nos ha pasado el tiempo volando, pero yo te emplazo a otro capítulo porque hay tanto de lo que hablar, tanto de lo que debatir. Así que nada, nos vemos en la próxima. Nada, cuenta conmigo. Muchas gracias, Álvaro, de nuevo a ti y a tu audiencia. Y como siempre terminamos los venezolanos que estamos en el exilio, ¡viva Venezuela libre! Viva Venezuela. Por cierto, hablando de Venezuela, de nuestra audiencia, nos siguen más de 28 países. Venezuela es el quinto país que más nos sigue. Así que un beso para Venezuela. Ya sabéis que si nos importa, darle a like, suscribiros, compartir el contenido y si podéis hacer un pequeño comentario pensando qué es lo que creéis que hay dentro del cubo, pues sería fantástico. Un beso para todos y chao Venezuela.